Bien, buenas tardes a aquellos que ya ingresaron. Mi nombre es Edgardo Scherer, de Electromedic. Muchas gracias por participar, muchas gracias por inscribirse. Y les presento entonces al licenciado Ariel Goldman. Por favor, Ariel, presentate de acuerdo a lo que haces. Así, yo creo que ya te Bueno, conocen, pero de todas maneras me gustaría que te presentes. dale. Mi nombre, como bien decía Edgardo, es Ariel. Yo actualmente soy el gerente del Hospital Álvarez. Además, soy docente de la UBA en la Facultad de Medicina en Salud Pública y en la Facultad de Ciencias Económicas en Administración de Salud. Y doy posgrado en algunas otras universidades a medida que voy pudiendo. Y en mi tiempo libre, que me queda alguno, estoy como presidente de la Asociación de Economía de la Salud hasta fin de este año. Y además escribo un blog de Economía de la Salud, que es Econsalud. Y hace poquitito lanzamos un podcast sobre sistemas de salud también. Después les paso toda la información y me hago la publicidad. No, mentira. No, Es por supuesto. simplemente invitarlos si están interesados. Eh, Igual cualquier cosa, o sea, soy Ariel. Cualquier pregunta es Ariel, no mucho más formalismo, simplemente el resto es una cuestión de lo que fue pasando. La idea de hoy es hablar un poquito del sistema de salud del futuro, un poco de los desafíos y oportunidades. Para esto voy a ir cargando la presentación. Este, para esto la idea es manejarnos y charlar de 3 temas, ¿sí? Básicamente del sistema de salud del futuro, o sea, hacer un diagnóstico de qué contexto tiene hoy la salud y qué nos puede esperar en un futuro. El desafío del recurso humano, un tema que tenemos que trabajar y poner en agenda prontamente, y nuevos desafíos y oportunidades que se van presentando a lo largo de este tiempo. Así que si arrancamos con el sistema de salud o el futuro del sistema de salud, lo primero que me viene a la cabeza o que planteo es cómo estamos respecto al tema de gasto. Y fíjense ustedes, ¿no? Los gastos en salud, en este caso los costos en salud, porque está relacionado con la producción, es un barco que cada vez está más grande y los ingresos cada vez más pequeños. Y esto nos sucede en todos los ámbitos. Digo, en el hospital público, donde la tecnología y las diversas cuestiones van impulsando al aumento del gasto. Incluso, bueno, lo hemos visto con el tema de que ahora tenemos mucha más capacidad en tecnología y en terapia intensiva, pero con un gasto muy grande y el ingreso no es el mismo, ¿sí? O es similar al del año pasado más la inflación. Pero también le pasa a las obras sociales, atada al trabajo, ¿sí? Y donde el trabajador pierde actualmente muchas veces, o en los últimos años viene perdiendo capacidad de ingreso, capacidad relativa de ingreso. Entonces, le pasa a los prepagos, que si bien vienen aumentando, empatando la inflación o un poquito por arriba, los ingresos en realidad se la achican porque vienen perdiendo gente. Entonces, en los distintos subsectores, ni hablar los prestadores privados, ¿sí? Donde los ingresos aún son menores y el costo cada vez es más importante. Y por el otro lado, ¿sí? Vieron, no pasa nada, llega el COVID con todo lo que nos implicó el COVID, pero atrás del COVID no solo viene esta ola sanitaria importante, sino toda la recesión que trae este tema. Eh, para no ahondar mucho en el tema, digamos, nosotros tenemos 3 factores súper importantes que hacen que el aumento del gasto esté por encima del crecimiento de los países. Cuando nosotros hablamos de gasto en salud, ¿sí? Estamos refiriendo a ver qué proporción del PBI, qué proporción de todos los ingresos de un país absorbe el sector salud. Y vemos que
durante décadas, si nos vamos a la década del 60, estaba el 5% del PBI en promedio en el mundo gastaba en salud, y ha ido aumentando y hoy ronda entre el 10 y el 11% del PBI en promedio, con países como Estados Unidos que gastan el 17% del PBI, cuando en la década del 60 gastaba el 6% del PBI. Y decimos, bueno, está bien, está buenísimo, porque gastamos cada vez más. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros crecemos por arriba del crecimiento poblacional y el crecimiento de las economías, le tenemos que sacar ingreso a algún otro sector. Esto es la famosa puja distributiva. Entonces, si nosotros tenemos una puja distributiva cada vez más compleja, ¿sí? Y salud requiere cada vez más, vamos a tener que pelear y justificar. Y si vemos las causas, y bueno, el envejecimiento poblacional, ¿sí? El cambio demográfico. Entonces decimos, miren, la gente vive mucho más y mucho mejor. Y esto nos genera más gasto, mayor cronicidad, esto nos genera mayor nivel de complejidad, ¿sí? El avance tecnológico, curamos más enfermedades, nuevas enfermedades, digamos, vamos permanentemente, ¿no?, en crecimiento, y esto nos empuja no solamente a gastos de investigación e inversión, sino también a la incorporación del recurso humano. Es un área estratégica. Ajá. Y tenemos un problema además, que es la judicialización, que el Estado debería tener normas más claras, buscar la manera de frenar, no solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Y estos tres impulsan el gasto hacia arriba. Y entonces, quien tiene que administrar los recursos, quien define cuánto es el recurso, dice, esperen, un momentito, está muy lindo, ustedes justifican muy bien, pero nosotros necesitamos que ustedes contengan el gasto. No pueden seguir creciendo y sacándole plata a los demás. ¿Por qué? Primero, hay indiferencia de la gente. No están entre los principales problemas de la gente la salud. No es que esté todo solucionado y por eso no se preocupa, sino que tiene otras prioridades. Y esto es muy claro. Digo, rara vez se cambia un voto por el sistema de salud. De hecho, el sistema de salud te puede hacer ganar una elección, perdón, no te va a hacer ganar una elección y a lo mejor te la puede hacer perder. Entonces siempre lo miran de reojo, ¿no? Esto de, bueno, todo esto te puede hacer perder una elección, pero ganar difícilmente. Pregúntenle a Obama, que hizo una reforma tal vez de las más importantes en la historia del sistema de salud norteamericano, donde por primera vez en su historia menos del 10% de la población estaba sin cobertura de seguros, llegaron a tener un 8 cuando históricamente fue el 15, o sea, redujo a la mitad la gente sin cobertura de salud, y así todo perdió las elecciones siguientes, ¿no? Entonces, acá vemos algunos problemas porque nos piden que pongamos un coto. Sin embargo, si nosotros proyectamos que la gente va a seguir viviendo más, proyectamos que las tecnologías van a seguir avanzando, proyectamos que la judicialización todavía no la van a poder contener. Entonces, de alguna u otra manera, si hablamos del futuro del sistema de salud, vamos a hablar de un sistema de salud que va a necesitar recursos y que hoy por hoy la sociedad no está dispuesta a darlo. Además, tenemos un tema importante donde no hay relación entre el gasto en salud y el resultado, medido en esperanza de vida al nacer, medido en mortalidad infantil, medido en mortalidad materna, digo, los indicadores más duros. Gastar más no significa tener mejores resultados o no significan resultados en salud. De hecho, sí hay una correlación entre el ingreso per cápita y la esperanza de vida al nacer en todo el mundo. Esto significa que hasta a veces es preferible darle plata a la gente que invertirla en el sistema de salud, tal como nosotros medimos los resultados. Lo cual esto nos hace repensar cómo nosotros tenemos que medir lo que hacemos y expresarlo ante la sociedad. ¿Sí? Digo, podemos trabajar con calidad de vida, podemos trabajar con otros indicadores, o deberíamos trabajar con otros indicadores que sí se puedan relacionar con el gasto en salud. O ver la manera que el gasto en salud se refleje en mejores resultados. Además, tenemos un tema argentino, en Argentina puntualmente, que es un tema económico, que rodea, ¿sí?, este sistema de salud y que tiene problemas estructurales importantes. Digo, Argentina
se encuentra frente a los últimos 60 años de su economía con un déficit fiscal y con desequilibrios fiscales, digamos, permanentes. Para quienes no vengan del área económica, les cuento, un déficit fiscal es gastar más de lo que te ingresa. Entonces tenés que compensar o emitiendo billete o endeudándote. ¿Está mal generar déficit fiscal? No. A ver, si hay, y esto está estudiado, si hay una depresión económica y se necesita recursos, que el Estado gaste más 1 o 2 años, va a generar un crecimiento económico y compensar. Ahora, la Argentina en los últimos 60 años solamente 14 tuvo superávit fiscales, mientras que el resto tuvo mayor gasto. Esto significa que durante 60 años, prácticamente desde los 60 años 50, 45 años, Argentina o emitió billete, lo cual generó presión hacia la inflación, o se endeudó a niveles que después no pudo pagar. ¿Sí? Y este es un problema estructural de la Argentina. Argentina tiene un Estado que gasta más de lo que le ingresa. La solución es achicar el gasto fiscal, ¿cómo? O la solución es crecer. Hay que plantearlo. A ver, yo no tengo la solución, si no estaría básicamente siendo ministro de Economía. Lo que sabemos es que es insostenible esta situación en el tiempo. ¿Sí? Y que no es una cuestión, y vuelvo a hablar de problema estructural, no es una cuestión de partidos políticos, de colores políticos, es una cuestión estructural del Estado argentino. Escaso crecimiento. Si nosotros vemos el crecimiento entre el 2010 y el 2019, encontramos un ciclo de crecimiento, un ciclo senoidal, donde nosotros crecemos un 2%, nos achicamos un 2%, nos volvemos a achicar un 2%, crecemos un 2%, a decir que la economía en el 2019 está en el mismo punto que en el 2010. ¿Sí? Esto significa que en 10 años el crecimiento poblacional que se dio no se acompañó con un crecimiento económico, lo cual hay menos recursos para más gente. En el 2020, por la crisis del COVID, la Argentina cayó 10 puntos del PBI, ¿sí? Se esperaba que caiga 2 antes del COVID, terminó cayendo 9,9%. Esto significa que estamos en estos momentos en el mismo punto que Argentina en el 2006. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en perspectivas. ¿Qué significa esto? Altas tasas de inflación. Esto es algo que nosotros sabemos, ¿sí? Que la Argentina viene sufriendo, parte por su política monetaria, parte por su política fiscal, un poco de lo que hablábamos. La realidad es que es un problema que está solucionado en la mayor parte de los países del mundo, y la Argentina viene con ciclos permanentes de inflación, ¿sí? Para quienes, piensen son más jóvenes, en el 91 Argentina tenía un peso, ¿sí? En realidad era 0,80 centavos de peso, valía $1, ¿bien? Y con 10 pesos era mucha plata, o por lo menos $10. Hoy el peso prácticamente no existe, en relación a, estamos 100 y pico a 1 en oficial, digamos, devaluamos 100 veces el peso, pero en el año 91 nosotros le habíamos sacado 5 ceros a la moneda. Digo, en el año 85 creamos el Austral, y ahí estaba, era 1 a 1 el peso. El 0,80 centavos de Austral comprabas $1, y 6 años más tarde 10.000 australes era $1. Y en ese año 85, cuando creamos el Austral, le sacamos 7 ceros a el peso ley. ¿Sí? Y si nos vamos para atrás, vamos a encontrar, la Argentina ha devaluado su moneda tantas veces y ha tenido tanta inflación que ya no hay manera de contar cuántos ceros le hemos sacado al billete, ¿no? Y hemos reconstruido billetes y inventado un montón de cuestiones. Entonces, realmente esto es un serio problema que la Argentina tiene que solucionar. Insisto, no es una cuestión de color político, sino es un problema estructural de la Argentina y la forma en que la Argentina se maneja. Gran porcentaje de hogares pobres. Esto es un problema estructural muy grave. En estos momentos,
consecuencia del COVID, estamos por arriba del 50% de población pobre. Después de la crisis del 2001 estábamos en 50%. Y en el mejor momento de estos últimos 20 años tuvimos un 25% de hogares pobres. Esto significa que 1 de cada 4 argentinos es pobre. Esto significa que no es que no le alcance el dinero, ¿sí?, de sus ingresos, entonces está por debajo de la línea de pobreza. Significa que no tiene una estructura, ¿sí?, para poder sobrevivir o llevar una vida digna. No tienen vivienda digna, no tienen tratamiento de excretas, no tienen un ingreso constante, ¿sí?, lo cual este piso del 25% genera en la Argentina no solamente un gran problema a nivel estructural y de la necesidad de que el Estado se haga cargo, sino que además genera un serio problema sanitario, ¿sí? Digo, ambos puntos. Lo llevo a lo sanitario porque es nuestro tema, ¿bien? Pero la cantidad de pobres, el piso de 25% que no podemos romper es demasiado alto. Esto es estructural, esto no se cambia dándole plata a la gente. Eso es pobreza coyuntural, eso lo podemos entender, lo necesitamos darle plata a la gente para que salga, ¿sí?, en la inmediatez, pero esto no alcanza. Nosotros debemos dar otras cuestiones y esto es mediano y largo plazo, dar hogar, dar trabajo, dar otro tipo de asistencia, ¿sí? De una mano viene de la otra, o sea, un punto viene del otro, que es el desempleo. La Argentina, de nuevo, con un desempleo ya arriba del 10% a causa del COVID, con un desempleo que llegamos a estar en 25 puntos en el año 2002, ¿sí? En el mejor momento llegamos a tener un desempleo del 7%. Y de nuevo, si lo comparamos con la década del 80, donde Argentina tenía un desempleo del 3%, ¿sí?, desempleo técnico, se conoce, del 3%, que se entra entre los que entran al sistema laboral, los que se están yendo, los que están cambiando de trabajo, ¿sí?, una cuestión técnica, aumentó y no puede romper el piso del 7%. Esto significa que hay al menos un 4% por encima del desempleo técnico de población que no tiene chance de ingresar al sistema laboral. Ni en el mejor momento, ¿sí?, han conseguido entrar al sistema laboral. A eso le tenemos que sumar el porcentaje de informalidad laboral, tenemos que sumar un montón de otras cuestiones, ¿sí? Pero yendo al dato más duro, incluso ese dato más duro está altísimo, ¿sí? Tenemos más del doble del desempleo técnico. Esto significa que tenemos un porcentaje de población que no ingresó y no va a ingresar nunca al sistema laboral y que es consecuencia de una crisis. Lo cual, si inmediatamente no tomamos medidas post-COVID, ¿sí?, o en estos momentos, para coyunturalmente esta gente que quedó afuera volver al sistema de empleo, vamos a seguir aumentando este piso como el piso de porcentaje de hogares pobres, ¿sí? Esto es, necesitamos medidas urgentes y medidas de mediano y largo plazo para romper con los problemas estructurales. Y el último tema es el default y la deuda externa, ¿sí? La Argentina está entre el ranking de los 10 países que más default ha tenido en la historia. 8 default, ¿sí?, nacionales. Y acaba de salir de lo que se conoce como un soft default, en realidad de una deuda que llegó a estar defaulteada, pero que no hubo juicio porque estaban en etapa de negociación, ¿sí? La Argentina con los privados ya arregló, está terminando de arreglar y esperemos que prontamente con el FMI, porque entrar en default implica una serie de cuestiones muy complicadas, por ejemplo, para la industria que tiene que importar, ¿sí? Créditos que no se abren, líneas que no se cierran, exportaciones que se cierran, bueno, toda una serie de cuestiones que ya la hemos vivido hace poco también, para los que tenemos un poco de memoria, cuando en el 2001 Argentina defaulteó, ¿sí? Y esto además te lleva a estamos en realidad, ustedes saben que de estos 10 países, el único país que no es de América Latina
es, incluido Brasil, ¿sí? América Latina incluido Brasil. El único país que no es Turquía, que es el número 10. Los otros 9 son todos de América Latina que han defaulteado sus deudas más veces, ¿no? Bien, con todo este menjunje de problemas estructurales, ¿qué perspectivas tenemos para el próximo año o los próximos años? Digo, porque hasta ahora vimos un poco la estructura que nos rodea como sistema de salud y qué es lo que podemos esperar, pero ¿qué perspectivas nos genera esto? Fíjense lo que les decía, después de caer abruptamente el año pasado, este año se espera una recuperación del 6.4, un gran rebote, después de caer tanto, es normal que haya un rebote tan grande, pero hasta el 2023 no recuperaríamos el punto del 2019, o sea, no volveríamos a una economía pequeña como la del 2019. O sea, esto es un serio problema, ¿sí? Esto es un serio problema porque entre el 2019, que estábamos como en el 2010, y el 2023, la población argentina ha tenido un crecimiento muy importante, lo cual si no crecemos a tasas mayores de las que se espera, vamos a seguir inmersos en este problema, ¿sí? de económico, donde tenemos que distribuir poco, tenemos poco para distribuir. La inflación, una inflación que el año pasado fue 36, que se planificó para este año en un 30%, que ya se alcanzó en julio, ¿sí? Tiene una perspectiva de un 45%, el otro día escuchaba ya un 48%, ya se revieron paritarias, el Estado ya lo tiene claro, las paritarias la mayoría está arriba de los 40 puntos, lo cual esto lleva a que si está por debajo de la inflación sería el cuarto año seguido que los salarios pierden capacidad, ¿sí? Insisto, esto tiene impacto directo en el sistema de salud. Primero porque una población más pobre es una población que tiende a estar más enferma, con mayor cantidad de problemas sanitarios, y luego por el financiamiento del sistema de salud, ¿sí? Las obras sociales dependen del salario de los trabajadores. ¿Y cuánto será en el 2022-2023? No lo sabemos, digamos. Hay mucho para negociar, para trabajar, estamos esperando. Los argentinos somos así, ¿no? Cuando es un año que no hay elecciones, decimos, bueno, por culpa de que no hay elecciones, la inflación y demás. No, este año es el electoral, vamos a gastar más, se van a cuidar, pero después, post-inflación, van a dispararse, y las expectativas que tenemos en general, porque no se olviden que gran parte de la inflación se mueve por expectativas, ¿sí? Entonces, realmente hoy es una locura pensar cuál será la inflación. No sabemos cuál va a ser la inflación este año. Digo, estamos entre un 45 esperando. Imagínense que, nada, que la perspectiva quedó lejos. Y lo que les decía un poquito, ¿no? La pandemia del COVID y el aislamiento social, ¿sí? Como forma de combatirla, agravaron la situación. Esto no habla ni bien ni mal del aislamiento social, ¿eh? Lo tomo porque así tal cual está descrito. No es un juzgamiento sobre la política COVID, sobre lo cual no voy a hablar hoy, simplemente cuál es la consecuencia de esto, que es que la pobreza alcanzó un 42.9, ¿sí? En el segundo semestre, 10% de indigencia, pero la población infantil ya está en el 57.5, el 57.7, perdón. Esto es algo que tal vez no dije antes, pero la pobreza afecta más a la población infantil porque los hogares pobres en general además tienen más cantidad de chicos, y esto es un problemón, ¿sí? Porque nos genera un problema estructural importante y hay consecuencias irreversibles en esto, ¿sí? Consecuencias en la mala alimentación y luego de irreversibilidad con déficit, con obesidad infantil, ¿sí? Porque el problema de obesidad no está en comer mucho, el problema de obesidad está en la calidad del producto que se está comiendo, ¿sí? Esto nos genera un problema irreversible a futuro. Una buena, algo que yo decía antes, que se logró concluir con el proceso de reestructuración de moneda extranjera, ¿sí?
con los privados y que se está avanzando con el Fondo Monetario. Esto es información del Banco Mundial, vuelvo a insistir, la información está tomada textual, ¿sí? No es información en el cual, como decía antes, traigo el tema de aislamiento porque así lo dice el Banco Mundial también, ¿sí? De estrategia, digo. Esto del proceso de reestructuración es muy importante para Argentina, no es un dato menor, insisto. Pasando el tema económico y metiéndonos ya en el sistema propiamente dicho, ¿sí? Nosotros estuvimos como revisando un poquitito este contexto, estas perspectivas que tenemos, pero ¿qué sistema? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? La fragmentación, ¿sí? Un problema muy grave de nuestro sistema. La fragmentación no solo a nivel de tener 3 subsistemas, ¿sí? Sino que dentro del subsistema público tenemos el subsistema nacional, el provincial y el municipal, con normativas distintas, donde no hay una... Es más, no hay una definición única de hospital. Ustedes, normalmente cuando uno tiene en la mente un hospital público, lo primero que piensa en la Argentina es en la gratuidad. Sin embargo, de por sí no es una definición. Tenemos hospitales públicos segmentarios, como es el hospital militar, o segmentados, ¿no? O el hospital Churruca, Vizca, que uno no se puede atender. Sin embargo, lo financiamos desde el Estado y son hospitales públicos, porque justamente esto, estatales, o el Clínicas mismo, donde el Hospital de Clínicas tiene el régimen de la Universidad de Buenos Aires y si vos no tenés cobertura, te cobran un bono, que tal vez es accesible, pero que no es gratuito. Entonces esta fragmentación, o si me voy a algunos municipios cercanos acá, digo, si no soy de ese municipio no me van a dar un turno programado, o en Tierra del Fuego, en Ushuaia puntualmente, donde el hospital, si no sos de Tierra del Fuego, te cobraba, por lo menos hasta hace unos años, no sé si ha cambiado la situación, porque la ley provincial de Tierra del Fuego lo permitía, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema fragmentado ya de por sí, en 3 subsistemas, pero cada subsistema además tiene fragmentaciones. Si nos vamos a la seguridad social, también tenemos obras sociales nacionales con una normativa, obras sociales provinciales, cada provincia con una normativa distinta, y obras sociales creadas por ley especial, como la de la universidad, como la de la policía, ¿sí? Con otra reglamentación, y tenemos al PAMI, con otra reglamentación. ¿Sí? Y que no tenemos un organismo que regule a todas y una ley que regule a todas. Entonces tenemos una fragmentación dentro de cada subsistema. Y claramente no tenemos una ley que garantice, ahora lo vamos a hablar, pero la igualdad de derechos. Ahí abajo está el tema de desigualdad de derechos por la mitad. No sé si lo llegan a ver, no sé si el puntero da o sea, el cursor da, pero acá cuando hablamos de desigualdad de derechos, no es lo mismo vivir en una urbe que vivir en un pueblo en el interior, no es lo mismo estar viviendo en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo tener una obra social nacional, ¿sí? Y la cobertura no sé, de OSDOP que tener la cobertura de IOMA, ¿sí? Que es una obra social provincial. No nos da los mismos derechos, ni siquiera existe un PMO en IOMA, ¿sí? Determinan ellos. Otro tema es la falta de gobernanza, volviendo hacia arriba, ¿no? Para ir en el orden, otro obstáculo importante es la falta de gobernanza. La inviabilidad actuarial de algunos financiadores. Esto es bastante interesante. Por ahí da vueltas un número que decía que una obra social, para ser viable en cuanto a su riesgo actuarial y poder diluir su riesgo y trabajar con un ingreso que le garantice poder dar coberturas, debería tener al menos 30.000 afiliados. El otro día una compañera de uno de estos cursos y demás me hablaba de 100.000. 30.000 afiliados, la verdad es que el 50% de las obras sociales no tienen 30.000 afiliados. ¿Sí? 100.000 es casi imposible, pero no pueden garantizar las obras sociales las prestaciones que deberían dar. Ni que hablar cuando todavía sacamos normativas, ¿sí? Por patologías y atraviesan, ¿sí? El PMO,
las necesidades o cuando llega un amparo y te hace cubrir un medicamento de $100.000, $200.000, ¿sí? Y trabajan. Y esto genera el financiamiento, un financiamiento que hablé antes un poquito cuando hablábamos del aumento del gasto, ¿sí? De financiamiento permanente del sistema de salud, que no es nuevo, donde los prestadores siempre están al borde de la quiebra, donde las obras sociales les faltan recursos, donde los prepagos tienden y buscan aumentar permanentemente, donde en los hospitales nos faltan recursos, digo, un disfinanciamiento a causa mismo del sistema de salud que debería tener más recursos, lo que es la inflación médica que hablábamos al principio, por encima de la inflación y el crecimiento del país, y además el de financiamiento mismo por los problemas de eficiencia claramente y corrupción que existen en el sistema de salud. ¿Sí? De financiamiento general estamos hablando. La presencia de monopolios, si ya nos vamos para el sector de medicamentos, vemos que la presencia de monopolios también condiciona bastante, lo estamos viviendo con el tema de vacunas. Oligopolios, los prepagos, ¿no? Hay 5 prepagos que manejan básicamente el valor y el techo de lo que puede valer un prepago y cuánto va a recibir un prestador. Y fíjense, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuántos prepagos conocen, los desafíos que cuenten 20, 25 prepagos como máximo, bueno, en la superintendencia hay 700 prepagos inscriptos. Si incluimos a las obras sociales, pongamos que son 400 por los planes operadores, 400 prepagos distintos. Y conocemos 20 con toda la furia. Y son 5 los que manejan el 70% de la plata. Obsolescencia tecnológica, sobre todo en el sector público. Problemas de gestión, graves problemas de gestión tenemos todavía. Y un tema de distribución de recursos humanos en el país bastante interesante, sobre el cual vamos a hablar. Digo, con todos estos obstáculos, ¿cuál es el futuro del sistema de salud? Se habla de una reforma. La vicepresidenta de la Argentina trajo este tema a la agenda pública, la doctora Cristina Fernández. Salieron muchos a hablar de este tema, que sí, que no. Entonces la pregunta es si es necesaria una reforma del sistema de salud. Yo creo que sí es necesaria, que la pregunta no debería ser si es necesaria una reforma del sistema de salud, sino si es oportuna en estos momentos a lo sumo. ¿Y por qué si es oportuna? Y porque en estos momentos que está a través del COVID y lo que se habló por los medios y que se habló desde la política, estamos en la agenda pública. La salud no estaba en la agenda política ni en la agenda pública hace mucho tiempo. ¿Sí? No se hablaba de salud prácticamente, se hablaba de algunas cosas, pero no era un eje central en la agenda pública. Era un tema que estaba ahí y hoy está. Entonces, nos da miedo que esta oportunidad pase. Pero por otro lado, lo que nosotros necesitamos como reforma, y el primer punto, es una mesa intersectorial que discuta objetivos, roles y funciones, y que discuta realmente un sistema para los próximos 20 años. No necesitamos más parches. Entonces, si vamos a seguir emparchando todo esto, no es una reforma, no nos interesa, y va a ser una cuestión de una política partidaria que el próximo gobierno, no importa qué color sea, la va a tirar para atrás, o la va a cambiar, o va a poner un parche encima. La pregunta es, ¿realmente una reforma? Necesitamos que sea una reforma de Estado, una reforma que nos dure por lo menos 20 años, ¿sí? Una reforma que empiece con una verdadera discusión de los objetivos y los roles que cada una de las partes de los subsistemas tienen. Si a mí me preguntan particularmente si esta reforma debe ir en contra de algún subsector, yo digo públicamente que no. Yo no creo que hoy podamos prescindir ni del sector público, ni del sector de las obras sociales. No creo que sea viable, además, socialmente ni políticamente, ir en contra de estos dos subsectores. Y tampoco creo que el problema sea el sector privado. De hecho, el sector privado es el sector que la población
población elige, ¿sí? Una parte de la población elige, porque tiene los recursos, que debería cumplir un rol bastante específico, ¿sí? Y que existe en todas partes del mundo. Digo, sacando casos que son paradigmáticos, digo, Cuba con su política donde no permite esto, pero incluso en países como España, Inglaterra, Canadá, donde tienen seguros nacionales muy fuertes, existe un sector, Alemania, existe un sector privado, ¿sí?, que abarca entre un 10 y un 12% de la población, que brinda algo distinto. Algo distinto que no tiene impacto sanitario generando inequidad. Brinda algo distinto, ¿sí?, en cuanto a confort, en cuanto a estatus, en cuanto a interconsultas, o si uno quiere internarse en vez de en su país, irse a Italia y te cubren todo. Digo, te está brindando algo distinto, no en cuanto a más prestaciones sanitarias, ¿sí?, necesarias. Bien. Entonces, ¿está mal que exista un subsector privado de aseguramiento? No. ¿Puede el sector público hacerse cargo de todo lo que hoy es privado? No. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que trabajar realmente discutiendo los roles de cada uno de estos subsectores, trabajando con la Ley Nacional de Salud que se adhieran las provincias, ¿sí? Pero para esto necesitamos una mesa donde todos estén presentes, donde se discuta esto. Después vamos a ahondar un poquitito en esto, ¿no? Pero esto es un punto fundamental. El desarrollo de modelos económicos financiadores, innovadores, ¿sí?, financieros innovadores, que también lo desarrollamos ahora, ¿sí?, la reforma del sistema fiscal integral. Ahora vamos a hablar, pero realmente no podemos hablar de un sistema solidario y tener como principal impuesto un impuesto regresivo como el IVA o en las provincias de ingresos brutos, ¿sí? La evaluación de tecnologías sanitarias, la verdad que la incorporación que hoy tenemos en tecnologías sanitarias es bastante irracional. Y la reforma de la agenda del recurso humano. Este es un punto fundamental para desarrollar. Para entender de lo que hablamos, ¿cuál es el objetivo de un sistema de salud? Claramente que es brindar salud, ¿sí? La pregunta es cómo lo mido, que es lo que hablábamos antes. Si yo no puedo trabajar con la esperanza de vida o la mortalidad materna, mortalidad infantil, ¿sí?, directamente con el gasto en salud, bueno, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué objetivos me voy a plantear respecto a esto? ¿Argentina está bien o está mal respecto a los indicadores logrados? ¿Sí? Y la verdad que Argentina, comparado con Latinoamérica, tiene buenos indicadores. Excepto la mortalidad materna, que es alta, tiene buenos indicadores, ¿sí?, que tiene una razón muy específica que tiene que ver con una cuestión política y la cantidad de centros obstétricos que hay en el interior sin ser centros seguros, ¿sí? El tema de abrir una maternidad, bien, para determinado pueblo, determinada ciudad, donde no están brindando los factores fundamentales, que por suerte atienden muy baja cantidad de partos anuales, pero que ahí se producen, ¿sí?, el 10% se produce en el 60% de las maternidades. En el 10% de los nacimientos se producen en el 60% de las maternidades de Argentina, maternidades que no deberían existir y que por cuestiones políticas existen. Pero bueno, más allá de esa razón de mortalidad materna, el resto de los indicadores son muy buenos, comparado con países con igual, ¿sí?, con una estructura similar en cuanto a pobreza y factores que impactan. Si nos comparamos con Europa, la verdad es que nuestros indicadores son bastante más bajos, pero gastamos bastante, ¿sí?, respecto a nuestro PBI. Argentina tiene un gasto del 10% del PBI aproximadamente, mientras que valores indicadores como países de primer mundo, valores significativos, similares quise decir, perdón, y bastante más alto que el resto de Latinoamérica, ¿sí? Pero además de esto, ¿cómo queremos que sea esta salud? Queremos que sea equitativa, ¿sí? No podemos tener Formosa con 21 puntos de mortalidad infantil y la Ciudad de Buenos Aires con 8 puntos de mortalidad infantil. Digo,
no podemos tener estas disparidades. Necesitamos un sistema equitativo, un sistema que dé igual respuesta ante igual necesidad. Ustedes lo pueden ver en este dibujito que es bastante famoso, que no es lo mismo que todos tengamos lo mismo a que todos tengamos según lo que necesitamos, ¿sí? Porque si no, solo un porcentaje de la población se va a ver beneficiado. A modo, para seguir, porque la verdad que este formalismo que voy llevando y el tiempo, la verdad que debe ser medio aburrido, digo, para salir un poquito de esta monotonía, siempre le digo lo mismo. La igualdad sería que ahora terminamos esto y todos nos hacemos un pap y una colpo. Eso sería la igualdad. La equidad es que yo no me la haga, ¿sí? Ni los caballeros acá presentes, que se lo hagan las damas, ¿sí? Digo, eso es equidad, respuesta ante igual necesidad. Bien, no queremos igualdad en salud. Y por otro lado, sustentabilidad, ¿sí? Necesitamos que el sistema sea sustentable en el tiempo, que sea inteligente, bien, que, miren, también siempre traigo lo mismo a colación, ¿no? No es lo mismo, digo, desde los determinantes en salud, el sistema de salud impacta menos que el medio ambiente. Si tenemos un sistema de salud que genera residuos patogénicos, que son contaminantes, que no se tratan bien y que destruye el medio ambiente, no hacemos sustentable un sistema de salud porque va a traer más problemas. Si hacemos un uso irracional de la energía y no somos inteligentes con el medio ambiente, vamos a tener un problema. Y lo mismo que la incorporación de tecnologías. Si incorporamos tecnologías necesarias que no generan diferencias sanitarias sustentables y avances sanitarios, la verdad es que no va a haber recursos suficientes. Entonces la sustentabilidad económica y la sustentabilidad también desde el medio ambiente. Bien. Esto sería un sistema de salud, bien, que brinde salud equitativa y sustentable a la población. Teniendo en cuenta estos objetivos, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos trabajar es con esta mesa intersectorial de prestadores, de financiadores, donde esté el mercado de medicamentos y el mercado de tecnologías, y no dejarlos afuera, porque normalmente lo vemos, ¿sí? El mercado de medicamentos como un mercado que está fuera del sistema de salud y son los enemigos que nos aumentan el precio y que con los monopolios, no. Necesitamos una regulación que integre a todos estos mercados, ¿sí? Que entienda cuáles son las interacciones, ¿bien? Y que además trabaje con los distintos subsectores, como hablábamos antes, tanto nacional, provincial como municipal. En la seguridad social lo mismo, ¿sí? Con el PAMI. ¿Bien? El PAMI es, la verdad, un ingenio que es muy difícil de entenderlo. ¿Por qué tenemos una obra social que en vez de trabajar con la lógica actuarial de un seguro, concentra todos los riesgos, ¿sí? Es imposible dar, ante la necesidad de salud, brindar todas las respuestas que exige el PAMI. Y por supuesto con el sector privado también. Fíjense que el primer gráfico que, bueno, decimos, no es tan complicado. Bueno, si nos estamos yendo a cada uno de estos y pensamos, ¿quién son los prestadores? Los hospitales nacionales, provinciales, municipales. ¿Quién son los financiadores públicos? Los estados nacionales, municipales, cada uno de los ministerios que ponen. Pero además del Ministerio de Salud, como decía antes también, el Ministerio de Defensa tiene su hospital y pone plata, y los Ministerios de Educación a través de las universidades ponen y tienen sus clínicas y sus obras sociales o sus hospitales como el Clínicas o como el Hospital Rojo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si cada uno, ¿sí? Nos ponemos a ver cada una de estas cosas, es infinita la cantidad de instituciones que deberían estar presentes, ¿sí? Y ni que hablar si empezamos a hablar de organizaciones, ¿sí? que son técnicas y que dan apoyos, y si nos vamos ya también a las universidades formadoras, ¿sí? Entonces, realmente la discusión esta es muy complicada, ¿sí? Los intereses que tenemos acá, el sistema de salud cuando se habla que es complejo porque tiene mucha incertidumbre, ¿sí? No sabemos de qué nos vamos a enfermar, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar, qué tenemos que cubrir y qué tecnologías necesitamos, sino que además es complejo por la cantidad de intereses que hay en el medio. ¿Bien? Y esto lo que tenemos que hacer es alinearnos, discutir y sacar una normativa. Cuando hablamos de modelos y de una reforma para modelos económicos financieros innovadores, tenemos que pensar en qué hacemos con el alto costo y baja incidencia. Lo trabajamos con un seguro nacional, como seguros provinciales, ¿sí? Hacemos que se integren
los 3 subsectores. Hoy en día la verdad que el alto costo es inmanejable prácticamente. La ANMAT aprueba un medicamento y ya hay alguien prescribiéndola, ¿sí? ¿Quién tiene que financiar? ¿Cómo se financia esto? ¿Sí? ¿Son viables este tipo de seguros en la Argentina? ¿Vale la pena que el Estado tenga una organización que maneje esto? Digo, son modelos que tenemos que pensar, ¿sí? Seguros parciales versus seguros totales. Saben que en la Argentina, tanto las obras sociales como, por lo menos las nacionales, ¿sí? Que dependen de la superintendencia, como los prepagos, ¿sí? Tienen la obligación de dar un seguro total. Bien. Hace poquitito se hablaba de seguros parciales, se intentó hablar, quedó medio en la nada. Creo que se aprobó la normativa, pero tienen que regularla. La verdad, mucho no sabemos, pero digo, ¿es necesario contratar todo un seguro de salud? ¿Sí? Y generar duplicaciones y superposiciones como tenemos ahora, o podríamos asegurarnos parcialmente cuando uno ya viene a la seguridad social por hechos puntuales que uno quiera, como tener, no sé, atención en determinadas clínicas o la cama individual o que nos cobran o nos reintegren el dinero. Digo, ¿podemos pensar en esto para bajar los costos de seguro de salud, de los seguros de salud, o todo el mundo nos tiene que dar un seguro total? ¿Sí? Los programas de pago por resultado. Digo, el plan Sumar es bastante interesante y ha dado resultados bastante interesantes. ¿Nos sirve el pago por resultados? Miremos en el mundo qué están haciendo. ¿Sí? España tiene muy buenos resultados con el tema de pago por resultados en lo que es medicación oncológica, ¿sí? Y lo que le permite a la industria, porque ustedes saben que en oncología los nuevos medicamentos tienen muy baja evidencia, ¿sí? Entonces le permite generar evidencia pagándole por resultado, ¿sí? Entonces son los mismos, la misma industria que te rechaza pacientes cuando saben que sus protocolos no van a dar resultados o creen que su droga no va a ser acertada, ¿sí? Estos programas son muy interesantes para analizar. Insisto, la Argentina tiene el programa Sumar que le va muy bien y paga una parte fija y una parte por resultados. Por ejemplo, con lineamientos. El programa Sumar es muy interesante como para poder pensarlo en cuanto a un seguro público a futuro. Es súper interesante analizarlo. Contratos de inversión mixta. Perdón. Esto también es algo muy interesante para desarrollar en la Argentina, ¿sí? Donde hay poco de inversión público-privada. ¿Bien? Esto es algo que se conoce hace muchos años, ¿bien? Pero lo explotamos pocos. ¿Qué sentido tiene la duplicación o la triplicación a veces de tecnologías que son imposibles de financiar a veces desde el sector público o que no se llegan a, se me fue la palabra, a devengar, que no se llegan, no es devengar la palabra, perdón, a amortizar, ahí está, que no se llegan a amortizar desde un privado, ¿sí? Sobre todo con una inversión en dólares hoy por hoy. Bien, entonces, no es el momento tal vez de empezar a pensar en cuestiones innovadoras de inversión mixta. Y este tema también, que es muy importante, que tiene que ver con el financiamiento de investigaciones independientemente del precio de mercado. Esto es un tema que viene avanzando mucho en regulación de medicamentos, ¿sí? Para buscar incentivos distintos hacia la industria farmacéutica, ¿sí? Donde la industria farmacéutica hoy por hoy, a través de una patente, queda en una situación monopólica, tratando de recuperar lo que invirtió en investigaciones. Bueno, a ver cómo puede ser un modelo distinto donde no termine pagándose en el mercado de esa investigación y podamos tener una investigación, digamos, mixta o una investigación donde también por resultados o riesgo compartido termine siendo financiada y el mercado pueda ser accesible al mercado, el precio del medicamento sea accesible al mercado. Digo,
no solo del medicamento, de cualquier tecnología. Digo, esto es algo muy interesante, sobre todo para desarrollar investigación en la Argentina, donde hay muy poca investigación respecto a las necesidades que tenemos y donde tenemos muchas drogas huérfanas, ¿sí? Necesarios a pesar de la cantidad de laboratorios públicos que a veces hay, ¿sí? Bien, seguimos pensando que sistema de futuro, o que el futuro del sistema de salud, de reforma fiscal integral, esto va mucho más allá, ¿sí? El tema de IVA, créditos y débitos, cómo impacta en los prestadores de salud, ¿sí? Prestadores de salud que tienen que pagar el 21% cuando compran los insumos, pero después cuando le facturan a las obras sociales lo hacen sin poder tomar sin IVA, por lo tanto quedan los créditos fiscales, o con el 10,5 cuando le facturan prepago. Pensar en impuesto del IVA, digo, en forma regresiva, ¿sí? Es un impuesto muy regresivo, es un impuesto al consumo, es un impuesto que genera que los que menos tienen proporcionalmente a sus ingresos aporten más, lo cual esto hace que el sistema de salud, además de ser poco equitativo, termine siendo poco solidario, porque el sector que más esfuerzo hace respecto a su ingreso no termina siendo redistributivo, ¿sí? La seguridad social necesita inmediatamente, no podemos pensar en el financiamiento hoy por hoy de los salarios. Sabemos que financiarse a partir de salarios no es hoy por hoy, y es una carga muy importante para el empleador, para el empleado, pero además no es eficiente, ¿sí? Hay mucho escrito por organismos internacionales respecto a esto y la necesidad de seguros universales, ¿sí? Financiados de impuestos generales o impuestos específicos. Y un régimen especial para la salud también, donde las organizaciones hace años están trabajando, ¿sí? Con esta gran crisis y todos los años esperando que salgan las distintas moratorias y las distintas excepciones, ¿sí? Cuando debería haber una excepción y un régimen especial para la salud. Y también lo mismo, un régimen especial, lo que es servicios públicos y los consumos que tienen salud, especialmente, ¿sí? Donde hay lugares que son críticos y deberían acceder distinto al servicio público. Finalmente, hablar de evaluación de tecnologías sanitarias. Claramente, hoy por hoy la ANMAT mide eficacia, seguridad y calidad, y con esto podemos lanzar el medicamento de la tecnología del mercado, ¿sí? Sin embargo, una agencia de evaluación de tecnologías debería medir el costo-efectividad y el costo-utilidad que tenemos de las distintas tecnologías. No sé si saben, pero la Anvisa, que sería la ANMAT de Brasil, entre el 2004 y el 2011 aprobó 1115, si no me falla la memoria, 1115 formas de medicamentos, de los cuales son 400 principios activos aproximadamente. No, digo una burrada, 400 medicamentos, no principios activos. De los cuales solamente el 3,14% tenía, digo bien, 3,14% tenía un verdadero avance terapéutico. El resto eran mismas drogas que ya tenían y existían en el mercado, o tenían el mismo efecto y estaban en el mercado. De los cuales claramente muchas eran más caras de los ya existentes, ¿no? Claro que la ACNET lo que tiene que hacer no alcanza con la costo-efectividad, nos tenemos que pensar no solo en el impacto presupuestario, sino también en el impacto bioético. Hay drogas que no pasan nunca a una agencia de evaluación, no las pasarían nunca a los criterios de una agencia de evaluación, pero que no existen otras drogas, ¿sí? Lo mismo que el impacto equitativo, lo cual no debería obviamente ser el único criterio para poder definir la cobertura y qué estrategia de atención queremos. Pero sí rápidamente y necesariamente tenemos que empezar a hacerlo. La Argentina sigue incorporando tecnología en forma irracional, ¿sí? Como les contaba de Brasil antes, lo sufrimos y lo vivimos acá. Bien, el tema del desafío de recurso humano, ¿no? Que yo les decía, el recurso humano es crítico,
¿sí? Desde el punto de vista economicista es la principal ventaja competitiva, pero está ausente en las agendas de reforma. Y nosotros, por lo menos, que queremos pensar en los sistemas de salud y en el futuro del sistema de salud, tenemos que pensar en una reforma, ¿no? Porque tenemos tres grandes problemas: la cantidad y distribución del recurso humano, la cualidad y la habilidad de nuestro recurso humano, y el mercado laboral de la salud y qué impacto esto tiene. Si pensamos en la cantidad y la distribución, vemos que Argentina no tiene un problema en la cantidad de médicos, sí de enfermeros, pero no en la cantidad de médicos. Pero tenemos, fíjense en este cuadro, tal vez es un poquito viejo en comparación, pero no sale mucho de lo que es. La Argentina está en este oscurito, ¿sí? 3.8 médicos cada 1000 habitantes, ¿sí? Sí. Donde... Perdón, no cierren la puerta, por favor. Discúlpenme, acabo de llegar mis hijas del colegio. Donde solamente Cuba, que tiene muchos más médicos, sale la media, pero estamos de la mitad hacia la derecha, hacia adelante. El problema que tenemos es ¿no? La concentración de médicos en el centro y la falta de médicos en el interior, particularmente en el NOA, ¿sí? Y en el NEA, donde tenemos circunstancias de pobreza muy importantes que hacen y desalientan también el desarrollo de la medicina y de los médicos y nos sacan, ¿sí? La posibilidad de distribución. Pero no nos alcanzaría con distribuir médicos. Tenemos que pensar que hay determinadas cantidad de médicos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay un porcentaje muy importante de médicos, sin embargo nos faltan determinadas especialidades, ¿sí? Y siendo que es un modelo de decisión individual, necesitamos mayores incentivos por parte del Estado y del mercado para cubrir esas necesidades. Lo que pasa es que no siempre vienen de la misma mano, el mercado no siempre desarrolla las necesidades que tiene el Estado, ¿sí? Ni pone los incentivos. Lo cual necesitamos pensar y pensar en el futuro, ¿sí? La pregunta es, nosotros trabajamos y vamos hacia un envejecimiento poblacional. ¿Cuántos profesionales para trabajar en geriatría estamos formando hoy? La especialidad de geriatría hoy quedan vacantes liberadas en la residencia porque no se llena, ¿sí? Bueno, ¿qué otras profesiones necesitamos? Hay nuevas especialidades que necesitamos. Se crean permanentemente estas nuevas necesidades y necesitamos incorporación de estos especialistas, ¿no? Una capacitación interdisciplinaria cada vez más y el conocimiento de salud 2.0. Digo, es muy frecuente la queja que tenemos muchas veces de la parte médica, de que los pacientes primero consultan en internet, consultan, ¿sí? Al vecino y demás, pero cuando nosotros tenemos que orientarlos, ¿sí? Y guiarlos, bueno, usted consultó en internet, buscó en Google, ¿por qué no busca acá? ¿Por qué no piensa de este lugar? ¿Cómo acercamos al profesional a través del conocimiento de salud 2.0? ¿Sí? Y el último problema que tenemos es el mercado laboral de salud, donde claramente los incentivos y las estrategias no están alineados, como decía antes, donde el cambio del financiamiento y la modalidad de pago influye permanentemente. Perdón, tengo una ambulancia de fondo, espero que no haya molestado mucho. Decía, el cambio del financiamiento y las modalidades de pago desincentivan a determinadas especialidades, a determinados sectores y lugares. Y finalmente, las condiciones y el medio ambiente de trabajo, ¿no? Donde el síndrome de burnout, muy conocido, el síndrome de cabeza quemada de este último año y medio, y la inseguridad ha hecho que claramente tengamos serios problemas a la hora, ¿sí? de trabajar. Las guardias de 24 horas que son una locura y demás condiciones, ¿no? Entonces, inmediatamente necesitamos incluir el recurso humano, siendo que hoy es nuestro principal, ¿sí? elemento, seguimos siendo, por suerte, mano de obra dependiente, necesitamos una reforma integral dentro de esta reforma del sistema de salud. Bien. Desafíos y oportunidades, ¿no? Con todo esto, vuelvo a insistir, hablamos de
el sistema de salud que se viene de un contexto, de un contexto económico complicado, de un contexto y un sistema que tiene sus formas bastante complejas, ¿sí? Un sistema bastante complejo, una necesidad de reforma, distintos puntos para reformar urgentemente, y ahora tenemos desafíos y oportunidades. ¿Sí? El primer desafío, el mundo que cambia permanentemente, la teoría del caos, hoy más que nunca, ¿sí? Algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa, en última instancia puede causar un tifón del otro lado del mundo, ¿no? Lo que se conoce como el efecto mariposa. Y yo les diría, pregúntenle al que se comió el murciélago, ¿no? Cómo nos cambió el mundo en este año y medio que tenemos. Algo pequeño en China ha cambiado el mundo, y la verdad es que esto en un mundo globalizado cada vez más lo vamos a estar viviendo. Siempre recomiendo escuchar y prestar atención cuando uno piensa en el futuro a Vicente Ortún Rubio, que es un economista español, un sanitarista español muy conocido, que en sus últimas conferencias nos viene diciendo: hace 300 años tuvimos una pandemia, luego lo tuvimos 100 años, ahora tenemos esta, y probablemente no van a pasar 100 años, sino probablemente mucho menos tiempo. En los próximos años vamos a tener más pandemias, impulsada principalmente por el cambio climático, ¿sí? Y ni pensar que en 50 años un tercio de la población va a estar viviendo en lugares que por el cambio climático van a ser imposibles, ¿sí?, para el humano, lo cual vamos a tener que repensar el mundo, ¿bien? Y por supuesto que los sistemas de salud para todo esto, no solamente los sistemas de salud, pero principalmente los sistemas de salud, ¿no? Pero toda crisis es una oportunidad, como decíamos antes. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿es la oportunidad de la reforma? ¿Sí? Pero si queremos un sistema equitativo y sustentable, como decíamos hoy, necesitamos primero, o necesitamos a la par también, el desarrollo del país. Porque no podemos pretender un sistema de primer mundo, ¿sí?, con los recursos de tercer mundo y con el desarrollo de tercer mundo. Porque no podemos pretender un sistema que cure lo que hoy la tecnología permite y que incorpore la tecnología necesaria, ¿sí?, si todavía no podemos lograr el desarrollo que la familia logre vivir, ¿sí?, con un lugar donde no haya metales pesados en el suelo. Estamos hablando de acá nomás, en el riachuelo, ¿sí?, al borde del riachuelo. No estamos hablando lejos en el país, gente aislada, no, estamos hablando en la urbe, en la gran urbe urbana. No podemos estar viviendo con los niveles de pobreza que tenemos. Es imposible tener un sistema de salud que dé respuesta a los problemas sociales que tenemos. Miren, cuando yo hablo de equidad, muchas veces les pregunto a mis grupos, a mis alumnos, si creen que nosotros tenemos un sistema inequitativo. Y si vemos los números, enseguida pensamos que sí, ¿no? Donde hay diferencias en la respuesta por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Desigualdades en salud por cuestiones socioeconómicas, sería la definición de inequidad, no de equidad, sino que estas diferencias sean justificadas por cuestiones socioeconómicas. Eso es una inequidad. Entonces vemos que sí, que hay grandes. Ahora la pregunta es, en un país donde la brecha es tan grande, la inequidad social es tan grande, ¿le podemos exigir que salud borre de un plumazo todo esto y sea un sistema equitativo? Y miren, por más que nosotros invirtamos y tengamos un sistema de salud muy grande, va a ser imposible. Y aunque tengamos un gran sistema de salud, digamos, no va a ser posible si no bajamos la inequidad que hay en el país. Hoy siempre termino diciendo que el sistema de salud es un sistema inequitativo con tendencias hacia la equidad, porque tenemos un sistema público que acompaña y un sistema de seguridad social que acompañan y buscan disminuir estas brechas sociales, y los resultados en salud no responden tan
tan diferenciado entre el que más tiene y el que menos tiene. Por supuesto que sí. Y si comparamos en serio, insisto, como Formosa y Ciudad de Buenos Aires, y veremos que la brecha es de 3 veces la mortalidad infantil, decimos, bueno, pero ¿cuál es la brecha económica que hay entre la gente de la Ciudad de Buenos Aires y la de Mendoza? La de Formosa, perdón, tengo Mendoza. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en el desarrollo del país. No podemos pensar en el sistema de salud como algo aislado. Tenemos que pensar en una ley federal de salud, como un proyecto de Estado, como decía antes, como un proyecto hacia los próximos 20 años, no de un gobierno, no que un partido político venga, haga un cambio y que el próximo lo tire para atrás. Basta de parches. Tenemos parches desde hace 60 años, 80 años, pongan el número que quieran, ¿sí? Si alguien viene de afuera y le mostramos la foto de lo que no es nuestro sistema de salud, la verdad es que se queda, nos dicen, ustedes están locos. ¿Cómo mantienen esto? ¿Cómo hacen para que esto exista? ¿Cómo llegaron a tener esto? Y la única forma de entender es entender la Argentina y cómo ha evolucionado todo el sistema a lo largo del tiempo y las presiones y la complejidad que hemos tenido. Digo, lo que nos ha sucedido, que un gobierno militar en el año 70 haga obligatoria las obras sociales y se lo dé a los sindicatos para que lo manejen. Solo se entiende porque después un sistema prestacional que muchas veces los dueños eran los mismos privados, ¿sí? Nace un sistema prestacional privado o se consolida donde los dueños son los mismos sindicalistas y los militares quedan socios por detrás, en gran parte o en una parte, digamos, ¿no? Solo se entiende desde otro lugar. Entonces lo que necesitamos realmente es una ley federal de salud. Hoy tenemos una constitución que habla del derecho a la salud, que es imposible de cumplir en ningún lado, ¿sí? Y después tratamos de poner parches como el PMO, que termina siendo una resolución administrativa que no tiene el peso de una ley, ¿sí? Y que cualquier jueves termina amparando, defendiendo el derecho a la salud. Y no qué tiene que cubrir, qué no tiene que cubrir, qué se tiene que hacer cargo del Estado, cómo se incorpora un montón de cuestiones. La reforma del financiamiento, insisto en esto, yo les presenté algunos modelos rápidamente, pero tenemos modelos muy interesantes en el mundo. Tuve la suerte de ir a conocer y estudiar 2 semanas el sistema de salud israelí, y cuando uno ve la estructura, por ejemplo, donde todos los trabajadores aportan a las obras sociales, pero las obras sociales, y el Estado aporta por los no trabajadores, y las obras sociales reciben no lo que aportó directamente el beneficiario, no importa su nivel de ingreso, sino que reciben en función de su edad, su sexo y sus patologías previas. ¿Sí? Entonces las obras sociales salen a buscar afiliados, no importa la edad, no importa el sexo, no importa las preexistencias. Bien. Por ejemplo, eso es un modelo que a mí me gusta mucho. ¿Será aplicable en la Argentina? No lo sé, pero tenemos que discutirlo. Si no, como les decía antes, tenemos modelos de financiamiento como el español, modelo de financiamiento canadiense. Canadá es un país para mirar con mucha atención, porque Canadá empezó su reforma del sistema de salud desde las provincias. Canadá es un sistema federal, ¿sí? Nosotros recordamos, somos un país federal, lo cual, si queremos que las provincias se adhieran a esta gran reforma, tenemos que pensar también la reforma desde las provincias. Podemos mirarlo y es muy interesante lo que hizo Canadá para tener su seguro nacional de salud. Cosa que vale la pena también pensar que nosotros tenemos una ley que habla de un seguro nacional de salud, que incluye las obras sociales, que habla de que todos los argentinos o los trabajadores y los no trabajadores deberían tener un seguro público, un seguro de salud, y no habla de público, un seguro de salud, y no existe. ¿Sí? No está aplicada esa ley. Y es una ley del año 89, que salió el mismo día de la ley que sí se aplica, que es la 23660, salió la ley 23661, y que tiene cierta aplicación, pero cierta no. Bien. La incorporación racional de tecnologías, algo que yo insisto, no podemos darnos el lujo con los pocos recursos que tenemos de seguir incorporando cualquier tecnología, y algo que tenemos que aprender es de mayor responsabilidad como ciudadanos. ¿Sí? Esto yo entiendo y no culpo a nadie de todo esto, pero
de todo el tema del COVID y demás, pero la verdad es que la responsabilidad como ciudadanos es algo que permanentemente dejamos afuera y nos quedamos afuera. Y nos impacta en todos los ámbitos y también en el ámbito de salud, donde la autorresponsabilidad es fundamental, fundamental para poder realmente pensar, ¿sí? En los propios estilos de vida, pensar una vida saludable, pensar realmente cuáles son los roles uno como ciudadano. Vivimos en un país con 40-50% de informalidad, ¿sí? De una economía informal. Si nosotros como ciudadanos no cambiamos, difícilmente vayamos a cambiar. Bien, yo dejé más o menos unos 15 minutos, son y 14. Mira qué puntual, Edgardo, para que puedan hacer comentarios, para que puedan hablar, para que puedan opinar. Todo esto es discutible y opinable, ¿sí? Yo no sé si pueden hacer directamente uso de la palabra o si quieren escribirlo. Edgardo, eso manejalo un poquito vos, pero Sí, nada, dejé un deberían poquito de poder, tiempo. no hay problema, Ariel, deberían poder desmutearse y poder hablar. Yo no los muteé desde acá. Perfecto. Somos pocas personas, así que cualquier Sí, duda, sí, cualquier persona que necesite hacer alguna me, pregunta al licenciado. me, me quedé un poquito con eso que somos poquitos, pero aprovechemos que somos pocos. No, eh, precisamente. Aprovechemos y no sé si tienen comentarios. Sé que los aturdí con la cantidad Mucha de información. comentarios. Sí, sí, mucha información, pero la realidad es que es un sistema complejo. Para poder para poder tomar decisiones tenemos que tomar decisiones y pensar en información, una cantidad de información importante. Seguro. Y Si alguno desea hacer alguna pregunta y no puede quitar el mute o acceder al micrófono, puede escribir en todo caso en el chat que lo leemos. sí, sí. O levantar la mano y lo También. silenciamos nosotros. Los maté. Los maté. No, no, no. Hay alguien del otro lado. Hola, ¿qué Están tal? ahí, ¿Cómo están les ahí, va? están ahí. Eh, Sí, 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 sí. bueno, no sé. ¿Quieren que les hable 15 minutos más? Yo tengo para hablar hasta las 10 de la noche. Necesito. A ver ahí, en el chat alguien puso muy interesante Maximiliano Corbalán. Sí. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias por los compartidos, por favor. Nada, Te hago una pregunta, Ariel. sí, Hugo. ¿Cómo ves en este proceso todo lo que se referencia a la gestión domiciliaria, a la internación domiciliaria, a toda esa parte extrahospitalaria que está metida en todo este gran paquete para abaratar Excelente, costos, por ejemplo? excelente. La verdad es que, a ver, es una herramienta súper útil, súper eficiente, donde está demostrada una mejor recuperación del paciente en su propio domicilio. La verdad es y que desde el punto de vista de los costos es muy ventajosa. Con respecto a la internación domiciliaria, creo que todavía falta pensar en esta reforma y en la necesidad de recursos humanos específicos que hoy todavía no tenemos. Tal vez ahí es donde no tenemos nuestro mayor déficit. Y tenemos mucho recurso capacitado, pero probablemente ahí siga siendo el principal déficit. Perdón, 5:30 termino, tranquilo. Nuestro mayor déficit sea ahí, mi hija que necesita y que quiere ir a entrenar. Pero vuelvo acá con vos, Hugo. A ver, me parece que incluso tenemos que ir más allá de la internación domiciliaria. El cuidado domiciliario es súper importante. Hoy hay tecnologías muy interesantes. Yo estuve en alguna época averiguando por todo eso, como detectores de movimiento y de sensores que nos permiten estar conectados. Realmente me interesa. Hace unos años lo que me pasó trabajando en el Hospital Ramos Mejía,
es que hicimos una investigación sobre los crónicos sociales que quedaban internados en el hospital y que por razones, ¿sí?, sociales o psicológicas, sí, de la salud mental, no eran dados de alta, ¿sí? Entraban por un problema agudo y se quedaban prácticamente años o meses en el hospital internados. Y uno de los serios problemas es que esta gente no tenía un domicilio, ¿sí?, importante. Y era el 6% de las camas, no era un dato menor, ¿sí? Y no se podía derivar a un tercer nivel, porque a veces porque no existía. ¿Y cómo lo relaciono con la internación domiciliaria? Bueno, siendo la internación domiciliaria un tema muy importante, una herramienta muy importante, creo que ahí el sector privado lo va a poder aprovechar mucho mejor que el sector público, donde mucha gente va a entrar al hospital y cada vez se va a poder ir o se va a poder internar en su domicilio, una gran parte, pero una gran parte no, por falta de vivienda digna, ¿sí? Y lo hablo en el sector público porque es donde más impacto tiene la gente con menores recursos, donde más existe la gente con menores recursos, lo cual hasta generaría una gran inequidad en cuanto a resultados y en cuanto a gasto entre el sector público y privado. No porque esté en contra de la internación domiciliaria, sino porque el mismo sector público tiene que desarrollar herramientas pensando también en esta problemática, ¿no? Digo, lo traigo porque para mí en ese momento empecé a estudiar la internación domiciliaria, me parece, y he escrito bastante sobre las ventajas, y he tenido compañeras que han hecho tesis de maestría, las cuales recuerdo haber ido a escuchar sobre las ventajas de la internación domiciliaria. Parece que es uno de los futuros del sistema de salud, que no lo puse, ¿sí?, porque es como un modelo innovador, y la verdad es que no hablé de modelos innovadores, no me daba para todo, pero Hugo, si te dedicas a esto, me parece que estás No es que pensando en el sistema del futuro. no me dedique. También lo que se ven en otros países es la parte intermedia entre el hospital y la internación domiciliaria, Tercer más nivel. para estructuras tristes públicas como la que tenemos nosotros, en la cual no conocen o no pueden administrar la internación domiciliaria porque ya se le hace complejo administrar. Pero, por ejemplo, el número que dijiste vos de un 6% de camas de internación con un costo elevadísimo, Sí, a una estructura intermedia entre un domicilio que no puede acceder a internación domiciliaria. es interesante lo que decís. Sabés que, al contrario de lo que nosotros creemos, el costo es costo de oportunidad. El paciente internado por cuestiones no médicas, digamos, no agudas, sabés que tiene muy bajo gasto para el hospital, porque el recurso humano es un gasto hundido. Es decir, el recurso humano lo vas a pagar esté o no esté. El problema que te va a generar es que te va a generar falta de camas y demoras diagnósticas, falta de atención a veces a otros pacientes porque tenés que estar con este paciente, pero que al no tener a veces vías ni nada de eso, tampoco se infectan mucho. Según donde esté internado, no se le hacen prácticamente estudios. Entonces, el gasto es muy bajo, no es un problema de gasto este paciente, es un problema de que el hospital de agudos termina cumpliendo un rol que no debería cumplir por la falta de este tercer nivel, donde tenemos casas de medio camino, hospitales de días, donde necesitamos, porque aparte el paciente que se queda internado tanto tiempo, ¿sí?, es un paciente que no recibe la atención para la cual no estamos formados en el hospital para esto. Entonces no recibe la atención adecuada, y esto genera una violencia endógena y exógena muy importante, que termina con conflictos con otros pacientes o incluso con los enfermeros, con los médicos, en la convivencia diaria, ¿sí? Y además problemas sociales, porque esto también genera a veces adicciones, o pacientes que tienen problemas de adicción, que terminan con bastantes problemas dentro de los hospitales. Esto es un tema mucho más de costo-oportunidad que de costo económico, ¿sí? Digo, porque eso me parece que fue lo más interesante del estudio que hicimos en ese momento. Desde el punto de vista del gasto era muy bajo. También es injustificable que una persona entre por un problema. Me acuerdo de un señor que sufre síndrome de Down, que sufría síndrome de Down, que entró por una infección urinaria en la guardia, quedó internado, a los 2 días estaba para irse de alta, había venido con un tío,
y nunca más apareció nadie. Sin documentos, no sabía dónde vivía, no sabía nada. Tuvo 3 años internados, 3 años. Porque hubo que primero salir a buscar a los familiares que no existían, que no había, contactar un tiempo hasta que el juzgado define, darle una nueva identidad, no tenía documentos, no sabía nada, no tenemos nada. Bueno, todo esto, hasta que se le consiguió una pensión, hasta que PAMI lo derivó y demás, 3 años. ¿Sí? Entonces, esto, imagínate la problemática que nos genera, ¿no? Pero, sí, claramente el tercer nivel de Argentina debe desarrollarlo urgentemente, urgentemente. Perdón, Hugo, no sé si te contesté No, o perfecto, te interesante interrumpí. tus comentarios y vivencias aparte. Dale. Gracias, Karina, por los saludos desde Córdoba. Ahí puso en el chat. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, sí. Podemos ver. ¿Cómo? Me quedo muy arriba. Dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, no sé, gente, si quieren algún otro comentario. Si no, Edgardo. Perfecto. Todo muy bien. Súper interesante, la verdad que buenísimo el webinar. Y bueno, si no hay más preguntas, si no hay dudas, seguramente ya estaremos viéndonos en el próximo webinar. Ya estamos armando unos próximos webinars, así que van a recibir las invitaciones. Ahí están desde Tierra del Fuego, Alejandro. Desde Tierra del Fuego. Albanesi. Gracias. Muy bien. Mirá qué bueno. Sí. Mirá qué bueno. Gracias, Alejandra, también. Bueno, y gracias a todos por el respeto, la verdad que maravilloso. Yo les voy a estar preparando también para enviarles el certificado de asistencia a este webinar. Estoy tratando de hacerlo hoy mismo, si no en la semana, sí o sí lo van a recibir. Y esto está siendo grabado, que después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube como para que puedan verlo cuando deseen también los asistentes. Buenísimo. Bueno, Ariel, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Electromedic, gracias a cada uno de los que se tomó el tiempito para escucharnos. Espero que les sea útil y que tengamos un mejor sistema de salud y un mejor país pronto, porque lo necesitamos. Que así sea. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gran saludos a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.